Inducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e ISO 45001, versión 2018, Casal Asociados. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se trabaja bajo dos normas fundamentales que son la Resolución 0312 del 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratistas de acuerdo a la cantidad de trabajadores que se tengan en la empresa. Y el decreto 1072 del 2015, en el cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. Específicamente en el capítulo 6 se habla de todo lo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este decreto también se compilan varias de las normas relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a la seguridad social, se trabaja bajo la Ley 100 de 1993, la cual habla con todo lo relacionado en pensión, salud y riesgos laborales. Todo lo relacionado con pensión nos cubre en caso de invalidez, vejez y muerte, y las entidades que lo administran son las administradoras del fondo de pensiones. En cuanto al tema de salud, nos cubre en caso de enfermedad general y maternidad, esto por medio de las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de servicio. Y los riesgos laborales, que nos cubren en caso de accidente de trabajo y enfermedad laboral, siempre y cuando la enfermedad laboral esté calificada por la Junta Regional y Nacional de Calificación. Y la entidad que nos da esta cobertura son las administradoras de riesgos laborales. En el nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual está reglamentado por el decreto 1072 del 2015, como su nombre lo indica, es un sistema de gestión y por eso mismo debe concebirse como un ciclo de mejora continua, un ciclo PHVA, que es el planificar, hacer, verificar y actuar. Esto garantiza que se implemente como un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del sistema. En términos generales, este procedimiento lógico y por etapas incluye 4 componentes o 4 pasos fundamentales. Dentro de ellos está el planificar, que aquí es donde se trazan todos los planes que permiten mejorar la salud y seguridad de los trabajadores, definiendo que se está haciendo de manera incorrecta o que se puede hacer de un mejor modo. En el hacer es llevar a cabo las medidas que se han planificado. En el verificar es examinar las acciones y los procedimientos para comprobar si se están consiguiendo los resultados esperados. Y en el actuar se implementan todas las medidas de mejora para elevar la eficacia de todas las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En Casal Asociados contamos con una política de seguridad y salud en el trabajo, la cual refiere lo siguiente. Casal Asociados SAS, Colmédico Río Negro, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo que se compromete desde el más alto nivel de la organización con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de SST y con los respectivos controles y oportunidades de SST para proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores y demás partes interesadas mediante la mejora continua y propiciar así condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. En Casal Asociados Colmédico Río Negro se compromete además con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de riesgos laborales y otros requisitos aplicables para fomentar la participación y la consulta activa de todos los trabajadores y partes interesadas en la implementación y desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinando los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios y suficientes que permitan la ejecución de las actividades para el logro de los objetivos. Asimismo, toda persona que entra a formar parte de la empresa asumirá con responsabilidad el compromiso de su integridad en consonancia con los objetivos de la presente política y en pro del bienestar propio y el de la organización. La alta dirección establece que la prevención y control de los riesgos laborales no solo es responsabilidad exclusiva del área de seguridad y salud en el trabajo, sino también de todas las partes que laboran en ella, por lo cual se considera esta política un elemento especial en la consolidación de una cultura organizacional que piensa en el cuidado y el bienestar. Basados en la política de seguridad y salud en el trabajo, se establecen unos objetivos
específicos para el cumplimiento del sistema. Dentro de ellos está minimizar los peligros y reducir los riesgos para la SST a través de la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y estableciendo los respectivos controles. Esto por medio de la matriz IPBR, que la encontramos en las carpetas de SST registros, y es donde ustedes pueden verificar de acuerdo a su cargo a qué peligros o a qué riesgos están expuestos y cuáles son esos controles que nosotros tenemos propuestos para minimizar aquellos peligros a los que estamos expuestos. Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales y otros aplicables a la organización. Establecer los controles a partir de los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades para la SST. Aumentar la participación y consulta activa de todas las partes interesadas. En este caso no solamente hablamos de los trabajadores, sino de las más partes interesadas, que en este caso serían los contratistas, los proveedores, los visitantes y demás personas que hagan parte del sistema. Y proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Dentro del sistema de gestión también tenemos una política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas que está basado bajo el programa Caminando Juntos y que refiere lo siguiente. Casal asociado SAS Colmédico Río Negro, consciente de la importancia de construir diariamente un ambiente laboral sano y seguro, considera que el consumo de tabaco, drogas y el uso problemático del alcohol constituyen un riesgo para la salud y una condición que incrementa la posibilidad de accidentes en el trabajo. Por lo tanto, se compromete a mejorar la calidad de vida a sus trabajadores cumpliendo con la normatividad vigente en cuanto a prevención del consumo de dichas sustancias y realizar acciones que promuevan hábitos de vida y trabajo saludable y seguro. Entonces, por medio de este programa Caminando Juntos, se tienen todas esas acciones que están propuestas para poder darle cumplimiento a esta política y garantizar el no consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, tanto dentro del trabajo como fuera de él. Todos los que hacemos parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos unas responsabilidades. Específicamente para los trabajadores o nuestros colaboradores deben cumplir con unas responsabilidades dentro del sistema de gestión, que son las siguientes: conocer y tener clara la política, procurar el cuidado integral de su salud y conocer los riesgos a los cuales están expuestos, suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. Esto durante la realización de los exámenes médicos y ahorita dentro de la emergencia sanitaria con todo lo que es COVID, en la implementación o en el diligenciamiento de las encuestas de salud. Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realizan en la empresa. Entonces, todos los trabajadores o los colaboradores debemos hacer parte de esa identificación de peligros y debemos hacer parte de aquellas acciones correctivas o de mejora a las cuales la empresa hace alusión para la prevención de accidentes. Informar al jefe inmediato en las condiciones de riesgo detectadas. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos para la prevención de riesgos y los elementos de protección personal que suministra la empresa. Apoyar las actividades dirigidas a disminuir la contaminación del medio ambiente y que protejan la salud de los trabajadores. Informar toda condición peligrosa o práctica insegura y hacer sugerencias para prevenir o controlar los factores de riesgo, que para ello más adelante vamos a ver cómo se hacen estos reportes. Hacer sugerencias para mejorar SST. Estar familiarizado con los planes de respuesta a emergencia. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Suspender actividades en caso de un riesgo inminente. Y participar en capacitaciones y simulacros. Es importante que conozcamos algunas de las definiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo para que tengamos claro qué tipo de reporte debemos realizar.
Entonces tenemos que salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto físico como a nivel mental y social. Un ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones que rodean al trabajador y que directa o indirectamente influye en el estado de salud del trabajador. Y el trabajo se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretas. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Pero vamos a desglosar un poco más esta definición. Dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir en cualquier momento, que no está planeado, no está planificado, simplemente puede pasar en cualquier momento durante el ejercicio de mis funciones. Dice que sobreviene con causa o con ocasión del trabajo. Cuando es un accidente por causa, cuando yo estoy realizando las actividades para las cuales fui contratado y durante el ejercicio de esas funciones sufrí algún tipo de lesión. Y un accidente con ocasión es cuando yo no estoy realizando las labores para las cuales fui contratado, pero tuve una orden directa de mi jefe o del empleador directo. Dice que produce en el trabajador una lesión orgánica. Una lesión orgánica es cuando hay lesión en cualquier parte de mi cuerpo. Y la perturbación funcional es cuando esa parte de mi cuerpo que yo me lesioné no va a volver a funcionar como funcionaba antes. Psiquiátrica, pues todo lo que tiene que ver a nivel mental. La invalidez. Una persona se considera en estado de invalidez cuando ha perdido el 50% o más de su capacidad para trabajar o para valerse por sí mismo, y en el peor de los casos, la muerte. ¿Qué más se considera accidente de trabajo? El que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. También se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o de los contratistas desde su residencia o desde los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra directamente el empleador. También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Y de igual manera se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas o deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación directa del empleador o de la empresa como tal, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. El incidente es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en la realización de este, que tuvo un potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas y que pudiera haber generado lesiones o se presentaran daños a la propiedad y a la o pérdidas en los procesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre incidente y accidente? Que en el incidente no hay lesión, mientras que en el accidente sí lo hay. Y la enfermedad laboral es la contraída por el resultado de una exposición a unos factores de riesgos inherentes a la actividad laboral que yo realizo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a trabajar. En el accidente de trabajo yo puedo reportar inmediatamente a la ARL, mientras que la enfermedad laboral es un proceso un poco más largo que se lleva inicialmente con las EPS y que se considera enfermedad laboral siempre y cuando la Junta de Calificación Regional o la Junta de Calificación Nacional sea la que me la califique como de origen laboral. Ya en esos momentos la ARL sí empieza pues como a generar toda la asistencia al trabajador, pero hasta cuando se inicie la calificación de esta.
Es importante que también sepamos la diferencia entre el peligro y el riesgo. ¿Qué es el peligro? El peligro es la fuente o la situación con potencial de daños en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el medio ambiente. Entonces, el peligro es la fuente que me genera a mí el daño. El riesgo es la probabilidad o es la posibilidad de que pueda ocurrir un daño a través de un peligro, es decir, es esa probabilidad de que yo entre en contacto con ese peligro y en el momento de entrar en ese contacto que se me genere la lesión. Entonces, en este caso, como por decir en la imagen, vemos que la fuente es la cáscara de banano y el riesgo es que yo entre en contacto y al momento de pisarla me resbale, me caiga y pueda sufrir una lesión. ¿Qué son las condiciones inseguras? Una condición insegura son las instalaciones, los equipos de trabajo, la maquinaria, la herramienta, que no esté en buenas condiciones de ser usados ni de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la persona. Mientras que el acto inseguro ya son todas las fallas, los olvidos, los errores o las omisiones que cometen las personas al realizar algún tipo de trabajo, tarea o actividad y que pueden ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. En el caso de la imagen vemos que la condición insegura es el piso mojado y que no está señalizado y que el trabajador al entrar en contacto se resbala y sufre una lesión. Y el acto inseguro es la inadecuada posición para la manipulación manual de cargas. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, es importante que sepamos cómo se deben reportar las condiciones inseguras o los actos inseguros para poder generar unos planes de acción y que esas condiciones no se vayan a presentar o no se vayan a convertir en accidentes de trabajo. Entonces, para realizar el reporte debemos primero identificar la condición insegura. Segundo, debemos solicitar el formato FSST26 o descargarlo de la carpeta de SST formatos y debemos diligenciar la información que nos solicita el formato. Una vez la diligenciemos, debemos entregar el formato diligenciado al presidente del COPAS. Aquí es muy importante que se entregue al presidente del COPAS y no al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Una vez se entregue el formato al presidente, se deben analizar las condiciones inseguras, los actos o los incidentes presentados y ya desde el área de seguridad y salud en el trabajo y desde el COPAS se emiten las respectivas acciones correctivas para evitar que vaya a ocasionar un accidente. Entonces, el formato de SST26 lo pueden encontrar en la siguiente ruta. Ingresan a datos usuarios a la carpeta SST en la carpeta que dice formatos. ¿Cómo deben reportar un accidente de trabajo? Entonces, deben informar inmediatamente al jefe del área, al líder del proceso o al encargado de seguridad y salud en el trabajo. El jefe inmediato informa al área de SST para que se realice el respectivo reporte a la ARL. Ya una vez se informa a la ARL, ellos le indican a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo a qué clínica o hospital lo pueden dirigir. Ya se orienta al trabajador a qué IPS se debe dirigir y ya una vez lo hayan atendido, antes de cumplir las 24 horas hábiles posteriores a la ocurrencia del evento, deben entregar las incapacidades al área de gestión humana para que lo ingrese inmediatamente al sistema Sofía. Entonces, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cuentan con unos programas específicos que ayudan con la mejora continua del proceso y que adicional permite generar mecanismos para el control y mejora de las condiciones de salud de los trabajadores. Todos estos programas salen a través de los diagnósticos de salud de los trabajadores, de los resultados
de los exámenes de control periódico, de los exámenes de ingreso, de los análisis de riesgo que se realice para cada cargo, para cada actividad. Entonces, una vez teniendo estos resultados, el responsable del sistema de gestión, con apoyo del COPAS y adicional de la alta dirección, determinan cuáles son esos programas adicionales que deben establecer para mejorar esas condiciones de salud de los trabajadores. Entonces, para este caso contamos en este momento con 8 programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos a la medicina preventiva, que es aquel programa que nos permite prevenir o ayudar con todas esas condiciones que nos pueden llegar a generar enfermedades laborales. El programa de seguridad industrial, con este programa ayudamos para prevenir o para contribuir con el mejoramiento del sistema y la prevención de accidentes de trabajo. El programa de riesgo psicosocial, que por normatividad legal lo debemos realizar de acuerdo a los resultados anual o cada 2 años. El programa de riesgo químico, que va muy enfocado para el personal que hace manejo de sustancias químicas, como en este caso el personal de laboratorio, las auxiliares de enfermería, el personal de servicios generales. El programa de conservación visual, que va en general para todo el personal. El programa de riesgo cardiovascular, también enfocado para todo el personal, al igual que el de riesgo público. Y el último programa que se creó fue el programa de prevención de COVID-19, que pues por todo lo de la emergencia sanitaria debimos crear para poder minimizar el contagio y poder generar mecanismos de prevención. Higiene y seguridad industrial. Entonces, la higiene industrial básicamente debe identificar, debe evaluar y, si es necesario, debe eliminar todos aquellos agentes biológicos, físicos y químicos que se encuentran dentro de la empresa o la industria y que pueden llegar a ocasionar enfermedades a los trabajadores. La seguridad industrial, por su parte, constituye en las empresas una importante actividad de intervención y lineamiento para poder intervenir o advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos que están presentes en el desarrollo de las actividades laborales y que éstas, por el contrario, pueden desencadenar accidentes de trabajo. Algunas de las actividades que vemos dentro de la higiene y la seguridad industrial son la identificación y evaluación de los riesgos que puedan producir enfermedades ocupacionales en los sitios de trabajo, análisis e investigaciones de incidentes, mediciones ambientales, medidas de control y todo el tema de utilización y entrega de elementos de protección personal. Reglamento de higiene y seguridad industrial. El artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo dice que los patronos que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad. Este reglamento debe ser cumplido por todos los trabajadores y partes interesadas de la empresa y contiene las disposiciones legales acerca de la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Mediante este reglamento, la empresa adquiere el compromiso de realizar las actividades de seguridad y salud en el trabajo correspondientes al funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los subprogramas de medicina preventiva y de trabajo y de higiene y seguridad industrial, estructurando medidas encaminadas al control tanto en la fuente como en el medio y el trabajador. El reglamento de higiene y seguridad industrial debe ser publicado en 2 áreas visibles de la empresa. Entonces, para la sede terminal tenemos publicado este reglamento en la cartelera principal del área administrativa y en el segundo piso junto al consultorio número 4. Y en la sede de Córdoba la podemos encontrar en la cartelera principal, que está ubicada en el Cafetín. También lo podemos consultar en la ruta de datos usuarios en la carpeta SST, subcarpeta de anexos, y el anexo es el ASST01, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Elementos de protección personal. Un elemento de protección personal es cualquier equipo
o cualquier dispositivo que es destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o de varios riesgos y aumentan su seguridad o su salud en el trabajo. Es importante que sepamos que los elementos de protección personal proporcionan una barrera entre el riesgo y la persona, pero estos no eliminan el riesgo o el peligro, sino que disminuyen la gravedad de las consecuencias en caso de que ocurra un accidente de trabajo. Los elementos de protección personal son la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las diferentes tareas y áreas de trabajo. Estos tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le puedan llegar a ocasionar una lesión o una enfermedad. En Colmédicos Río Negro se tiene establecida una matriz de elementos de protección personal de acuerdo al área y a la exposición de riesgo que cada trabajador o cada cargo tiene. Para el área de servicio al cliente se tiene dispuesto dentro de la matriz de elementos de protección personal el uso de mascarilla quirúrgica y uniforme antifluido. Para auxiliares de enfermería se tiene establecido lo que es la mascarilla de alta eficiencia N95, mascarilla quirúrgica, gorro antifluido, bata blanca antifluido, uniforme antifluido, bata de refuerzo azul antifluido, guantes y opcional careta o gafas. Para la bacterióloga o la coordinadora de laboratorio se tiene establecido lo que es la mascarilla quirúrgica, gorro antifluido, bata blanca antifluido, uniforme antifluido, bata azul de refuerzo antifluido, guantes y opcional careta o gafas. Para el área de fonoaudiología, psicología, médicos y optometría se tiene establecido lo que es mascarilla quirúrgica, bata de refuerzo antifluido azul, opcional la bata blanca antifluido, opcional careta o gafas y específicamente para los médicos y para las optometrías guantes desechables, pero solamente cuando el examen lo requiera. Actualmente en Colmédicos se está realizando la toma de muestra para detección de COVID-19, teniendo en cuenta que esta es una tarea que genera aerosoles y por lo cual genera mayor riesgo de contagio de COVID-19, se tienen establecidos una serie de elementos de protección personal específicos para esta área. Para la toma de muestras intramural se tiene establecido lo que es la mascarilla de alta eficiencia N95, gorro desechable, bata antifluido blanca, bata antifluido azul desechable, uniforme antifluido, doble par de guantes y la careta. Para la toma de muestra domiciliaria se tiene establecido lo que es la mascarilla N95, gorro desechable, la bata antifluido blanca, bata antifluido desechable, uniforme antifluido, polainas, guante desechable y la careta. Y también hace poco se realizó la apertura del servicio de terapia respiratoria. Este también es un proceso o es una actividad que puede llegar a generar aerosoles y por lo tanto mayor exposición y riesgo de contagio a COVID-19, por lo cual se tienen establecidos los siguientes elementos de protección personal: la mascarilla N95, la mascarilla quirúrgica de refuerzo, el gorro desechable, bata antifluido azul, bata antifluido azul desechable, uniforme antifluido, guantes y careta. Para el área administrativa se tiene establecido el tapabocas de tela antifluido, pues teniendo en cuenta que esta es un área con menor exposición, que no tiene contacto continuo con usuarios o
con tareas que pueden llegar a generar aerosoles. Para el control de ingreso de personal o de usuarios se tiene establecido la mascarilla quirúrgica, gafas o careta, opcional cualquiera de las dos, y la bata de refuerzo azul antifluido. Y ya para el área de servicios generales, que también es un área que por su actividad puede llegar a tener mayor exposición o riesgo al contagio, se tienen establecidos los siguientes elementos de protección, lo que es el uniforme antifluido, el delantal antifluido, que este se utiliza sobre todo para la ruta de recolección de residuos, la bata antifluido manga larga, bata desechable manga larga, que esta se utiliza exclusivamente para realizar el proceso de limpieza y desinfección de las áreas donde se realizan las pruebas COVID-19. Protector N95 o mascarilla de alta eficiencia N95, que se utiliza para las áreas donde debe haber mayor exposición o que son consideradas como áreas críticas. La mascarilla desechable hilo de tela, que para este caso se utilizaría más que todo en áreas con menos riesgo o menos exposición de contagio. Gafas de seguridad o careta, opcional cualquiera de los dos, y los guantes de acuerdo al código de colores establecidos por la organización. La matriz de elementos de protección personal la pueden encontrar en la siguiente ruta: en la carpeta de datos usuarios, SST registros, subcarpeta de matriz de elementos de protección personal. Allí pueden consultar cuáles son los elementos de protección personal que les aplica de acuerdo al cargo, al área y al tipo de exposición que tiene cada uno de los colaboradores. ¿Sabes cuándo solicitar reposición de los elementos de protección personal? El colaborador debe solicitar autorización para reposición de los elementos de protección personal al líder de área o a la profesional de seguridad y salud en el trabajo en los siguientes casos: cuando se evidencie daño o falla del elemento, cuando se evidencie deterioro normal por su uso, por pérdida justificada del elemento, por vencimiento del tiempo de uso del elemento, por defectos del elemento o cuando se contamine o se manche con fluidos corporales. Esto aplica también para los elementos que no sean reutilizables. Recuerden que deben inspeccionar los elementos de protección personal antes de cada uso, realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón antes de ponerse y después de retirarse los elementos de protección personal. Los elementos de protección que ya fueron utilizados y no son reutilizables se deben depositar en el recipiente de residuos peligrosos, que en este caso es el de color rojo. Y los elementos de protección reutilizables deben limpiarse y desinfectarse, y estos deben ser almacenados en lugares seguros. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo contamos con diferentes comités. Uno de los principales es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este comité es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y los reglamentos de SST dentro de la empresa y está conformado por igual número de representantes por parte de la administración e igual número de representantes por parte de los trabajadores. Los representantes de la administración o el empleador los elige directamente el gerente general o el representante legal, y los representantes de los trabajadores lo realizamos directamente los trabajadores por medio del voto. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente se encuentra vigente durante el periodo 2020-2022. Cuenta con 4 integrantes, 2 representantes por parte del empleador y 2 representantes por parte de los trabajadores. Dentro de los representantes del empleador se tiene como principal a Lina María Botero, que es la líder de operaciones y a su vez es la presidenta del COPAS, y su suplente Viviana García, que es auxiliar de calidad y es del área administrativa. Para los representantes de los trabajadores, como principal se tiene a Esmeralda Osa, quien es psicóloga del área asistencial y a su vez también es la secretaria del comité, y su suplente Paola Franco, quien es auxiliar de punto de servicio del área asistencial. Los miembros del comité
Deben reunirse por lo menos una vez al mes en la empresa y durante el horario de trabajo. Adicional a ello, el empleador se obligará a proporcionar cuando menos 4 horas semanales dentro de la jornada laboral de trabajo a cada uno de los miembros para el funcionamiento del comité y que puedan generar las actividades propuestas en cada una de las reuniones. Adicional a lo anterior, el comité también debe reunirse de forma extraordinaria en caso de que ocurra un accidente grave o mortal o un riesgo inminente y debe contar con la presencia del responsable del área donde ocurrió el evento o donde se determinó el riesgo, dentro de los 5 días hábiles a la ocurrencia del hecho. Este comité es de obligatorio cumplimiento y se rige bajo la Resolución 2013 de 1986. Dentro de las funciones principales del comité está la realización de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, realizar el análisis de ausentismo, la evaluación de los puestos de trabajo, la planeación de la jornada de salud, capacitación y verificación en cuanto a la utilización de elementos de protección personal, entre otras. También contamos con el Comité de Convivencia Laboral. Este comité es un grupo de representantes del empleador y de los empleados que básicamente ayudan a contribuir con mecanismos alternativos de prevención y de solución de las posibles conductas de acoso laboral de los trabajadores que se pueden ver al interior de la empresa, y también generar una conciencia colectiva de sana convivencia laboral dentro de la institución con el fin de promover en el trabajo condiciones dignas y justas y la armonía y el buen ambiente ocupacional para todos los trabajadores, protegiendo su intimidad, su honra y libertad. Actualmente el Comité de Convivencia Laboral se encuentra vigente durante el periodo 2021-2023. Cuenta con 8 integrantes, 4 integrantes por parte del empleador y 4 por parte de los trabajadores. Dentro de los representantes del empleador cuenta con 2 principales, cada uno con su respectivo suplente. Como principal tenemos a Catalina Valencia como analista administrativa y su suplente Esmeralda Osa, quien es psicóloga. El otro principal es Jorge Colorado, profesional comercial, y su suplente Juan Camilo Mejía, que es terapeuta respiratorio. Dentro de los representantes de los trabajadores, como principal se tiene al colaborador Cristian Camilo Martínez, quien es auxiliar de punto de servicio, y su suplente Paula Andrea Franco, auxiliar de punto de servicio. Y la otra principal es Lizeth Carolina Gómez, quien es auxiliar de enfermería, y su suplente Juliana Cardona Franco, quien es fonoaudióloga. El Comité de Convivencia Laboral debe reunirse por lo menos una vez cada 3 meses dentro de la empresa y dentro de la jornada laboral, y para su funcionamiento debe garantizarse un espacio físico que sea utilizado para realizar las reuniones o demás actividades que tengan planeadas, así como también deben tener un espacio para el manejo reservado de la documentación. A este comité también debe capacitarse sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados como prioritarios para su adecuado funcionamiento. Las principales funciones de este comité, en principio, está recibir y dar trámite a las quejas representadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Deben examinar de manera confidencial cualquier caso que pueda tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la empresa. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja, y adicional adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias que se puedan dar. También contamos con otro comité que es la Brigada de Emergencia. Esta brigada de emergencia básicamente son un grupo de personas que son organizadas y que están capacitadas para emergencias, que serán responsables de combatirlas de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo como emergencias, siniestros o desastres dentro de la empresa, y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas
y a los bienes y el entorno de los mismos. Dentro de Casal Asociados se cuenta con un plan de emergencia o un procedimiento de emergencia y su objetivo fundamental es establecer procedimientos, condiciones y destrezas que permitan a las personas prepararse y protegerse en situaciones de emergencia, desastres o posibles amenazas. En caso de que se llegue a presentar una emergencia, la podemos notificar a nuestro jefe inmediato, a los integrantes de la brigada de emergencia, al área de gestión humana, al área de calidad o a seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que el número único de emergencias es el 123 y lo pueden marcar desde cualquier teléfono fijo o móvil. La Brigada de Emergencias de Casal Asociados cuenta actualmente con 2 integrantes. Como líder de la brigada está Karen Forero, quien es la profesional de SST, y sus demás integrantes son María Elena Betancourt, auxiliar de gestión documental, Viviana García, auxiliar de calidad, Catalina Valencia, analista administrativa, Tatiana Alzate, fonoaudióloga, Jaine García, auxiliar de punto de servicio, Cristian Martínez, auxiliar de punto de servicio, Gustavo Hincapié, auxiliar de sistemas, Daisy Arango, auxiliar de servicios generales, Franci Giraldo, auxiliar de servicios corporativos, Estefanía Bedoya, analista de servicios corporativos y Paola Franco, auxiliar de punto de servicio. Este comité es capacitado con el fin de que sepan cómo deben enfrentarse o cómo deben apoyar en caso de que se llegue a materializar alguna amenaza o vulnerabilidad que está establecido dentro del análisis de vulnerabilidad y amenazas de la organización, y asimismo debe reunirse cada 2 meses para poder apoyar con el desarrollo de actualización de documentación de emergencias, realizar los respectivos controles operacionales de los equipos de emergencias, apoyar con las actividades que están planteadas dentro del plan de trabajo anual de la brigada y asimismo ayudar y apoyar con la planeación y ejecución de los simulacros de emergencia establecidos dentro de la organización. El plan de emergencia tiene unos objetivos, dentro de ellos está evitar o minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan causar a ocupantes usuarios, evitar o minimizar los daños que se puedan causar al ambiente, a las instalaciones y la comunidad, controlar la emergencia y evitar o minimizar las pérdidas económicas. En caso de que se llegue a presentar una amenaza o una emergencia, debemos tener en cuenta los siguientes pasos para la evacuación. Debemos distinguir la señal de alerta y alarma. ¿Qué es la señal de alerta? La señal de alerta es un aviso o es una señal o un medio por el cual se dan indicaciones a los colaboradores para que estén alertas para evacuar el edificio ante la presencia real o inminente de una amenaza, con el fin de que los integrantes de la brigada activen procedimientos de acción ya preestablecidos para tomar precauciones, para tomar decisiones y evitar reducir el riesgo. El sonido de la alerta es un sonido intermitente e indica al personal que deben de estar preparados porque en cualquier momento se puede iniciar la evacuación del edificio. Mientras que la señal de alarma es un aviso, es una señal o un medio en el cual se informa a los colaboradores para que sigan instrucciones específicas de la emergencia debido a la presencia real o inminente de una amenaza. La señal de la alarma se da o el sonido de la alarma, a diferencia de la alerta, es un sonido continuo e indica al personal que debe evacuar totalmente del edificio. Dentro de Casal Asociados o dentro de la sede terminal y Córdoba se tienen establecidos la siguiente señal de alerta y alarma. Entonces, dentro de la alerta, se debe activar la señal de alerta con 2 pitazos cortos separados uno del otro. La señal debe hacerla el líder de evacuación, quien debe tener el pito a la mano, y esta señal da a entender a los empleados que se presentó una emergencia, que hay una posibilidad de que vamos a evacuar, pero se está evaluando si se puede controlar con los recursos que se tienen dentro de la organización. Tenemos una alarma de preparación,
Esta se da a juicio del jefe y se da cuando la emergencia no pudo ser controlada con los recursos que posee la empresa. Se activa la alarma interna y esta indica a los trabajadores que han tomado la decisión de evacuar y es necesario empezar la preparación para la evacuación. Esta alarma al interior de la organización se dará con 2 pitazos prolongados separados uno del otro aproximadamente de 5 segundos cada uno. Esta señal debe ser también el líder de evacuación quien debe tener a la mano el silbato. La alarma de evacuación, que una vez activada esta alarma, todos los trabajadores deben empezar a salir, organizar rápidamente de la edificación por las rutas de evacuación ya establecidas. Esta alarma de evacuación se realiza con 3 pitazos largos y seguidos, pues esto debe transmitir a todos los trabajadores que la evacuación es urgente y que nos debemos dirigir rápidamente hacia el punto de encuentro. Esto nos permite identificar la señal de alerta de alarma ante una emergencia o presencia real o inminente de una emergencia en nuestra empresa. Para realizar la evacuación debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es identificar la ruta segura o salida de emergencia. Entonces debemos verificar que las rutas de evacuación estén señalizadas e iluminadas. Siempre llevar consigo mismo los documentos de identidad y los elementos necesarios. Debemos dirigirnos al punto de encuentro, tener cuidado con las escaleras y las rampas sin pasamanos y mantener siempre la calma. Los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas en condición de discapacidad van a tener prioridad en el momento de la evacuación. Una vez inicie el desplazamiento no se deben devolver por ningún motivo. En el punto de encuentro deben seguir juntos, no se deben separar en ningún momento y verificar que las personas que salieron se encuentren, pues no se vayan a encontrar lesionadas o alteradas. Y una vez se controle la emergencia y se dé orden por parte del líder de la brigada o del líder de evacuación, debemos ingresar pausadamente a las instalaciones y verificar que las personas que salieron con usted reingresaron con usted. Dentro del procedimiento de emergencia se tienen establecidos diferentes puntos de encuentro tanto para la sede terminal como para la sede Córdoba. Es importante que sepan que mientras dure la emergencia generada por COVID-19, se debe tener en cuenta que se tendrán habilitados 3 puntos de encuentro para evitar aglomeraciones de personas, esto principalmente en la sede terminal. Entonces, en el punto de encuentro número 1 van a evacuar todos los trabajadores que se encuentren laborando en el piso número 4. En el punto de encuentro número 2 deben evacuar todas las personas del área de administración. Y en el punto de encuentro número 3 deben evacuar las personas que se encuentran laborando en el piso número 2. Y para el personal de la sede Córdoba deben evacuar hacia el punto de encuentro que está dado por el mismo personal del centro comercial, que es dirigiéndose hacia el parqueadero frente a mi buñuelo. De acuerdo a las amenazas identificadas dentro del análisis de vulnerabilidad, se generaron unos procedimientos operativos normalizados para que el personal de cada una de las sedes tenga conocimiento en cómo debe actuar en caso de que se llegue a materializar cualquiera de estas amenazas. Entonces, en caso de incendio, ¿cómo debemos actuar? Primero, conservar la calma, identificar la fuente del incendio, emitir la señal de alarma. En caso de que se requiera, o si usted lo sabe hacer, utilizar el extintor, obedecer las indicaciones del personal capacitado. Si puede ayudar, ayude; si no, retírese inmediatamente y diríjase hacia el punto de encuentro. Nunca debemos utilizar los elevadores. Humedecer un trapo y cubrir la nariz y boca.
y si el humo es denso, arrástrese por el suelo. En caso de sismo o terremotos, debemos igualmente conservar la calma, eliminar cualquier fuente de incendio, retirarse de ventanas y objetos que puedan caer. No debemos utilizar los elevadores, debemos ubicarnos en una zona de seguridad y localizar la ruta de evacuación y dirigirnos hacia el punto de encuentro. En caso de ataque terrorista o amenaza de bombas, debemos resguardarnos en lugares seguros, evitar salir corriendo sin indicaciones. No se deben enfrentar al atacante, especialmente si se encuentra armado, no utilizar los elevadores, no tocar nada en el área, ni utilizar dispositivos que puedan emitir señales como radios o celulares. Y localizar las rutas de evacuación. En caso de una falla estructural, debemos informar a los brigadistas de emergencia, evitar el pánico, salir corriendo sin indicaciones, esperar a que se evalúe la falla de la estructura, esperar que le den las indicaciones de evacuar del edificio o si se puede seguir trabajando en él, y no utilizar los elevadores. En caso de robo, hurto o atraco, debemos ubicar los elementos personales en lugares seguros, evitar brindar información confidencial, no poner resistencia a las personas que cometen el asalto o el robo, obedecer las instrucciones o mandatos de los asaltantes, memorizar si se puede los rasgos de los delincuentes y procurar escuchar sus voces. Una vez los delincuentes se retiren del lugar, dar aviso inmediato a las autoridades o a la policía, dar aviso al jefe inmediato, quien solicitará los videos de las cámaras de seguridad, y después se generarán los planes de acción para evitar que esto se vuelva a repetir. En caso de cortocircuito, debemos identificar el área donde se presenta la emergencia, desconectar el interruptor para eliminar el cortocircuito, alejarse del lugar donde se originó el corto, asegurarse de que el break se haya disparado. En caso de que no baje automáticamente, realizarlo manualmente. Debemos dar aviso a la brigada de emergencia y al área de sistemas para intervenir el equipo, realizar disposición del break de emergencias para que haya flujo de corriente, dar aviso a las autoridades competentes y esperar las indicaciones de evacuación en caso de que sea necesario. En caso de derrame de sustancias peligrosas, debemos utilizar el kit de emergencias ubicado en cada área, debemos demarcar y señalizar el área, usar el equipo de protección adecuado, actuar rápidamente con agentes absorbentes como carbón activado o, en el caso de nosotros, la carnaza. Si son sustancias inflamables, retírese de toda fuente de ignición y desinfecte completamente y retire por último la señalización. Recuerden que todo lo que sean derrames de sustancias peligrosas lo debe hacer directamente el personal de servicios generales. En caso de accidente eléctrico, debe cortar el flujo de la corriente y desenergizar el área de riesgo eléctrico. Bajo ningún concepto toque directamente a la víctima. Utilice un objeto de madera, plástico o cualquier elemento que no sea conductor de electricidad para socorrer a la víctima. Si está sobre el suelo húmedo o mojado, ubíquese sobre un objeto que no sea conductor de energía. Espere al lado de la víctima la llegada de ayuda especializada. En caso de tormenta eléctrica, tenga a la mano el kit de emergencias, asegure las puertas, ventanas y las persianas exteriores y permanezca en el interior del edificio hasta que pase la emergencia. En caso de inundación, busque refugio en una zona alta. Revise las paredes, suelos, puertas y ventanas para asegurar que el edificio no está en riesgo de colapsar y evalúe el edificio una vez ha pasado la emergencia. En caso de fuga de gas, se debe cerrar la llave general del paso de gas, contactar la compañía de gas. Si comprueba que hay una fuga, avisar a la brigada de emergencia para dar aviso a los bomberos, retirar toda fuente de ignición, ventilar el edificio abriendo puertas y ventanas y esperar indicaciones para la evacuación.
En caso de riesgo en el entorno externo, debemos identificar en todo el perímetro alrededor de la sede donde se presenta la emergencia. Dar aviso a la brigada de emergencia cuando se identifican riesgos externos tales como construcciones de vías, casas vecinas, posibles caídas de árboles, de postes, de tejados, desplomes de casas por fallas estructurales, falta de señalización o explosiones de transformadores. Debe mantener la calma, no alertar a profesionales usuarios al interior de la sede y desde el área de CST se realizará la notificación a las autoridades competentes de acuerdo a la emergencia identificada. Debe esperar las indicaciones de evacuación en caso de ser necesario. Si la emergencia supera la capacidad de respuesta, se debe realizar la restauración de los procesos y las áreas afectadas por la amenaza externa en una sede alterna mientras las autoridades competentes toman el control de la emergencia. Y una vez se controle la emergencia, se dará orden de retornar a las actividades. Por último, tenemos la agresión a funcionarios, a jornadas, protestas o manifestaciones. En caso de que se llegue a presentar o a materializar esta amenaza, debemos tener en cuenta que debemos mirar al usuario siempre a los ojos y evitar realizar gestos hostiles como cruzar los brazos o subir el tono de la voz. Si no se siente en capacidad de manejar la situación, se debe retirar un momento para respirar y notificar la situación al jefe inmediato. Si se presenta agresión telefónica, guarde el nombre de la persona para remitir la queja al jefe inmediato y evite discutir o quitar la razón. No responda a insultos, admita su responsabilidad en la situación u ofrézcale la seguridad que va a remitir su inconformidad al área encargada. Cuando haya agresión física por parte de algún usuario o acompañante, solicite ayuda en voz alta a las personas que están a su alrededor. Si no es escuchado, grite o active de inmediato el botón de pánico que se encuentra establecido en Sofía. Si se encuentra en un consultorio, busque la forma de llegar a la puerta y lograr salir. No responda ni insulte al agresor, informe al jefe inmediato y realice el denuncio correspondiente a la policía. En caso de asonada protesta o manifestación, permanezca en el interior de la IPS y procure retirarse de la puerta y de las ventanas. Esté atento a las situaciones y en caso de identificar el ingreso de personas sospechosas, comuníquese con los cuadrantes de la policía más cercanos. Teniendo en cuenta que dentro de Casal Asociados, muchos de los profesionales deben transportarse en vehículos de otras empresas hacia las instalaciones de los clientes, es importante que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Se observa que se vienen presentando algunas inconsistencias durante el traslado, de reportar inmediatamente al área de SST. También, si el conductor excede su límite de velocidad, debe verificar las placas del vehículo y reportar al área de SST o al líder inmediato. Si el conductor del vehículo en el que usted se encuentra se pasa los semáforos en rojo, también debe reportarlo y debe reportar todas estas condiciones o estos actos inseguros de los conductores por medio del formato FSST26. Y recuerden que no deben bajar de los vehículos que se encuentran en movimiento o por el lado que da hacia la calzada y debemos esperar a que el vehículo se detenga completamente para poder bajarnos y cruzar. Para transcurrir por zonas de alto flujo vehicular debemos seguir las siguientes recomendaciones. Nunca cruzar la calle por una curva ni cerca de ella y tampoco lo haga en zonas donde se pueda ver bien si viene un vehículo. Por muy solitario que sea el camino, siempre busque un sitio con visibilidad. Pare, mire, escuche y cruce. Transite por aceras y deténgase antes de cruzar la calle. Observe derecha, izquierda, derecha y evite tratar de ganarle el paso a los demás vehículos, a las motocicletas y ciclistas. Será muy tarde el comprobar que el vehículo es más rápido que usted. Al cruzar la calle, camine, no corra y hágalo con precaución. Siempre cruce las calles únicamente cuando el semáforo peatonal esté en verde. Evite ser atropellado y nunca se interponga como obstáculo para detener un vehículo que huye. Mejor anote las placas y repórtelo al área de SST de la empresa.
Esperamos que estas recomendaciones de sentido común permitan generar conciencia sobre el riesgo peatonal y tengamos un compromiso con la cultura peatonal con prudencia y cortesía y así poder evitar accidentes. Para fomentar esta cultura peatonal y teniendo en cuenta que se abrió una nueva sede enfrente de nuestras instalaciones principales de la sede terminal, se debe tener en cuenta la ruta de traslado segura entre sedes, tanto de sede terminal hacia sede Córdoba como de sede Córdoba hacia la sede terminal. Entonces, esta es la sede que debemos seguir, siempre pasando por las cebras peatonales, tanto de ida como de regreso. No debemos hacerlos por la mitad de la calle o cuando los semáforos estén rojos. Igualmente, de la sede Córdoba a la sede terminal, hacerlo por las cebras peatonales y esperando que el semáforo esté en rojo y en verde para los peatones y poder cruzar de manera segura hacia las instalaciones donde nos queramos dirigir. Como parte del programa de riesgo cardiovascular, se les entrega a ustedes unas recomendaciones generales para el cuidado de tu corazón. Dentro de ellas tenemos las siguientes. Primero, come de manera equilibrada y saludable. Haz deporte diariamente. Controla el estrés. Cuida tu nivel de glucosa en la sangre. Controla tu tensión arterial. Comprueba tu índice de masa corporal. Revisa tu nivel de colesterol. Deja de fumar si lo haces. Consulta tus antecedentes familiares. Y por último, consulta a tu médico o farmacéutico para informarte. Dentro del programa de medicina preventiva también tenemos el programa de gimnasia laboral, pausas activas, que debemos establecerlo para que el personal rompa su rutina y dedique algunos minutos a su bienestar y al cuidado de su salud. Específicamente, ¿qué es una pausa activa? Una pausa activa son breves descansos durante la jornada laboral que sirven básicamente para recuperar energía durante el transcurso del día y logran mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo. Esto a través de diferentes técnicas o ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, el trastorno osteomuscular y a prevenir el estrés. ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo cuando realizamos las pausas activas? Entonces, lo primero es que mejora el rendimiento físico y mental, disminuye notablemente el riesgo de que aparezcan enfermedades laborales, mejora las relaciones interpersonales y disminuye la tensión. ¿Cuáles son los objetivos de realizar estas pausas activas? Primero, pues que se mejora la productividad, el rendimiento y las condiciones de trabajo, disminuyen notablemente las incapacidades por traumas musculoesqueléticos, disminuyen las incapacidades por accidente de trabajo y por ende disminuye el ausentismo laboral y los altos costos para la institución y propicia un espacio para evitar la monotonía de la tarea. Entonces es importante tener en cuenta que para realizar estas pausas activas tomemos un espacio en la mañana y un espacio en la tarde entre 5 a 10 minuticos, disponer el cuerpo para la labor, elegir cuál es la zona del cuerpo que quiero relajar o de pronto la que tengo más tensionada, siempre realizar una buena higiene postural, donde tengamos la pierna semiflexionada, la espalda totalmente erguida y el abdomen contraído para que estos ejercicios nos sirvan. No debe existir dolor en el momento que debamos realizar las pausas activas, realizar una respiración lenta y profunda y mínimo realizarlas por lo menos 2 veces en el día. ¿Cómo se realizan estas pausas activas? Entonces, estos ejercicios los realizamos en el puesto de trabajo, con la ropa de trabajo, teniendo en cuenta que las áreas, sobre todo las asistenciales, están tan separadas, entonces las debemos hacer de forma individual.
y debemos disponer máximo de 5 minuticos para realizarlas. La esencia fisiológica de la gimnasia laboral en el trabajo está fundamentada en el fenómeno que demuestra que el reposo no es siempre la mejor forma de descanso. Por eso debemos realizar diferentes ejercicios de movilidad articular para poder realizar esos descansos y evitar así que se vayan a generar lesiones a nivel musculoesquelético. Entonces, ¿cómo las podemos clasificar? Podemos hacer ejercicios desde la cabeza hasta los miembros inferiores. Entonces, en cabeza podemos realizar estiramiento de cuello y tronco, miembros superiores, todo lo que es hombro, brazo, codo, muñeca y mano, y miembros inferiores, cadera, piernas, rodillas, tobillos y pies. Es importante que sepan que desde el área de CST se les envía a sus correos electrónicos una estadística de participación por áreas, y asimismo también se les envían diferentes tipos de ejercicios que ustedes pueden hacer en su área de trabajo, no solamente de movilidad articular, sino también ejercicios a nivel visual para el descanso visual, y que deben tener muy en cuenta para que el trabajo no sea tan monótono y podamos tener el descanso que necesitamos durante la jornada laboral. Para este programa de gimnasia laboral debemos tener evidencia de participación de pausas activas por cada uno de los colaboradores, independientemente de su tipo de contrato, tanto para trabajadores directos como para contratistas. Y debemos diligenciar este formatico que es de evidencias de pausas activas, que lo pueden encontrar en la carpeta de datos usuarios SST formatos, y es el formato FSST24 evidencia de pausas activas. En este formato debemos diligenciar la hora en que realizamos la pausa activa. Entonces, en la mañana, si es tipo 9 o 10 de la mañana, colocamos una X a la hora que la realizamos, y lo mismo en horas de la tarde. Si lo realizamos tipo 3, 4 o 5 de la tarde, debemos poner una X a la hora que la vamos a realizar. Una vez se diligencie este formato, que es mensual, lo debemos enviar diligenciado al área de seguridad y salud en el trabajo al correo ciso.rionegro@colmedicorionegro.com, para que el área de seguridad y salud en el trabajo pueda establecer la estadística de participación del personal y saber si esta está siendo eficaz o no. Dentro del área de seguridad y salud en el trabajo contamos con unas reglas básicas de seguridad y salud en el trabajo. Estas reglas, o algunas de estas reglas, son las siguientes. Debemos reportar las condiciones peligrosas e inseguras oportunamente y piensa en tu seguridad y la de tus compañeros. Debemos utilizar el equipo de seguridad que la empresa pone a nuestra disposición y mantenerlos en buen estado. Si observamos alguna deficiencia en los elementos de protección personal, debemos notificar inmediatamente o al jefe inmediato del área de seguridad y salud en el trabajo para que se pueda realizar la reposición de los mismos. No quitar sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. No realizar bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten, respeta a los demás. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas si no las conoces. Pregunta. Utiliza los equipos y herramientas de trabajo solo para sus fines específicos e inspecciónalas antes de ser utilizadas o periódicamente. No fumen en lugares prohibidos, ni tiren las colillas o cigarrillos sin apagar. Mantén limpio y ordenado siempre el puesto de trabajo. No debemos obstruir los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. Debemos subir y bajar las escaleras tranquilamente, sin prisas, evitar hacerlo corriendo o empujando a las personas que precedan. Estas son algunas de las reglas básicas de seguridad, pero todo el anexo
lo pueden consultar en la carpeta de datos usuarios, en la carpeta de SST anexos, y el anexo es el ASST 04, normas básicas de seguridad. Consejos sobre una buena higiene postural. Teniendo en cuenta que la mayoría de labores que se realizan dentro de la empresa es en videoterminal o en computador, tanto para el área asistencial como administrativa, debemos tener en cuenta algunos tips para mejorar estas condiciones, para mejorar nuestra higiene postural y evitar lesiones a nivel osteomuscular. Entonces, primero tenemos que saber qué es higiene postural. La higiene postural es un conjunto de normas, de consejos y actitudes posturales, tanto estáticas como dinámicas, que están encaminadas a mantener una alineación de todo el cuerpo con el fin de evitar posibles lesiones. Para las personas que están en el área de punto de servicio o aquellos cargos donde deban hacer uso de su teléfono más del 70% de su jornada laboral, es importante que utilicen la diadema telefónica. Debemos siempre ubicar los elementos de mayor uso dentro del alcance más próximo a los brazos. Siempre si lo requerimos, debemos utilizar el reposapiés. Debemos mantener asegurados los cables y mantener, mientras estemos realizando trabajo en la videoterminal, debemos cambiar de posición sedente a bípoda por lo menos una vez cada hora, como mínimo durante 1 minuto. Cuando hablamos de posición sedente a bípeda, es de posición sentado a posición de pie, y alternar estas posturas para evitar al máximo el cansancio y que se generen posibles lesiones osteomusculares. Debemos ajustar la altura de la silla a la altura de la mesa de trabajo, de manera que la superficie en la que se encuentra el teclado coincida con la altura de los codos a 90 grados de flexión y con los hombros siempre relajados. Ajuste el respaldo de la silla periódicamente de modo que se adapte a la parte media e inferior de la espalda. Sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos es básicamente un enfoque lógico y completo que permite clasificar las sustancias y los productos químicos de acuerdo con los peligros físicos para la salud y para el medio ambiente que estos puedan entrañar y brindar herramientas para transmitir la información sobre dichos peligros, así también como las medidas de protección en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad de los productos. Lo anterior se realiza con el propósito de facilitar el uso de las sustancias y productos químicos, minimizando los riesgos para las personas que las manipulan o que las almacenan. El sistema globalmente armonizado está normalizado bajo el decreto 1496 del 2018. Aquí en este decreto encontramos todos los mecanismos que deben establecer las empresas para evitar riesgos que se puedan generar por la manipulación, almacenamiento o transporte de las sustancias químicas. Este sistema globalmente armonizado está enfocado básicamente para las áreas donde se realiza la manipulación de sustancias químicas que también pueden llegar a ser peligrosas. En este caso, específicamente para las áreas de laboratorio y servicios generales, aunque por la emergencia sanitaria vemos que todos estamos realizando la manipulación de sustancias como por ejemplo el alcohol. Entonces ustedes podrán encontrar tanto en el laboratorio como en los cuartos de aseo donde se almacenan sustancias químicas, como en los consultorios, esta tarjeta que se visualiza acá, que es una tarjeta del sistema globalmente armonizado, donde podemos encontrar básicamente
el nombre de la sustancia o del químico que vamos a utilizar, cuál es el peligro específico para esa sustancia de acuerdo a lo que nosotros revisamos de las hojas de seguridad que son enviadas por el proveedor. Se encuentra el pictograma que nos dice a qué tipo de riesgo de peligro estamos expuestos con esa sustancia, unos consejos de prudencia, cuáles son los medios de extinción en caso de que se llegue a generar un incendio, y qué hacer en caso de primeros auxilios si tenemos contacto con los ojos, contacto con la piel, si inhalamos la sustancia o si por el contrario la ingerimos. Y adicional, en la parte de abajo encontramos los datos del fabricante para que en caso de un derrame grande o en caso de una emergencia específica y que no se encuentre la información dentro de la hoja de seguridad, nos podamos contactar directamente para que nos indiquen cómo debemos proceder para el manejo de esas sustancias, ya sea en caso de incendio o en caso de que requiramos un primer auxilio por la manipulación de esa sustancia. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también contamos con una matriz de participación y consulta. Básicamente esta matriz, su objetivo principal es establecer los lineamientos y las actividades que permitan una eficaz comunicación tanto interna como externa entre los diferentes niveles y funciones de la compañía, y también permite que las partes interesadas en relación con el sistema de gestión integral estimule la participación en las buenas prácticas de calidad, en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, para apoyar las políticas y los objetivos de todas las actividades administrativas y operacionales de la organización. Esto con el fin de asegurar que la información sea conocida por los empleados, por los visitantes, por los contratistas y en general por todas las partes interesadas. Este procedimiento es aplicable a todos los trabajadores involucrados en las actividades de la empresa, así también se aplica a la relación con nuestros clientes y partes interesadas, donde pueden encontrar estos anexos en la ruta de datos usuarios, calidad, anexos. Y tenemos el ACAL 01, que es la matriz de participación y consulta, y ACAL 02, que es la matriz de comunicación interna y externa. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también se debe realizar una rendición de cuentas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un mecanismo por medio del cual las personas y las instituciones informan sobre el desempeño. La rendición de cuentas del sistema de gestión es uno de los documentos más importantes, ya que resumen toda la actividad realizada durante el año o el periodo objeto del informe en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el propósito final de este proceso es evaluar los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a introducir mejoras en el sistema de gestión, y a su vez el informe de rendición de cuentas de cada participante en el sistema será un insumo para la alta dirección en su revisión anual para poder determinar nuevos mecanismos de prevención, presupuesto, para poder establecer diferentes medidas para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La rendición de cuentas se basa en el artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 del 2015, donde establece la obligación de rendir cuentas como mínimo una vez al año a quienes tengan responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todos los trabajadores y todas las partes interesadas, de una u otra forma, tenemos responsabilidad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y no solamente es la encargada del sistema. Teniendo en cuenta que todos tenemos responsabilidades, todos debemos rendir cuentas. ¿Quiénes deben rendir cuentas? La rendición
de cuentas de responsable del sistema de gestión de seguridad y salud dentro de la organización. También deben rendir cuentas todos los integrantes de los comités, de la brigada de emergencia, del COPAS y del comité de convivencia laboral. Debe rendir cuentas la alta dirección y todos, absolutamente todos los empleados. ¿Cómo se hace esta rendición de cuentas? Inicialmente se envía un cuestionario donde el personal debe notificar o debe diligenciar para saber en qué actividades participó en lo ocurrido del año. De acuerdo a estos resultados se generan unos informes y se establece unas acciones para verificar si hubo buena participación o no, y si hay cosas por mejorar se deben volver a ejecutar en el próximo año y planear en el plan de trabajo anual y en los programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de Casal Asociados tenemos una matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que es la matriz IPBR, y en esta matriz podemos encontrar todos esos peligros y riesgos a los que estamos expuestos de acuerdo al área o al cargo que yo desempeño. Entonces, algunos de los riesgos a los que estamos expuestos dependiendo de las áreas y los trabajos específicos son los siguientes. Tenemos dentro del riesgo de seguridad que pueden estar expuestos todas las áreas, tenemos los siguientes: mecánico, por manejo de herramientas cortopunzantes, sobre todo manejo de herramientas de oficina, y manejo de materiales, objetos o sustancias calientes. El locativo, que se puede dar por caídas al mismo nivel, mal estado de ascensores, golpes por o contra objetos y o máquinas, caídas de un nivel superior, esto sobre todo en el desplazamiento por escaleras fijas, y la falta de orden y aseo. Dentro de los riesgos públicos tenemos riesgos por delincuencia común, que pueden ser robos, atracos, atentados o desorden público. Otras situaciones de orden social como manifestaciones o protestas cerca del lugar de trabajo, agresión física o verbal por parte de usuarios agresivos. Accidentes de tránsito, sobre todo para los personales que deben desplazarse entre sedes o a las empresas clientes, que son los desplazamientos como peatón. Y tecnológico de incendios por almacenamiento de material combustible como papel o cartón, que los almacenamos casi que en todas las áreas de la empresa. En todas las áreas también estamos expuestos al riesgo biológico, que en este momento por la emergencia sanitaria todas las personas estamos expuestas independientemente del cargo o del área donde nos desempeñamos. Este riesgo es por microorganismos, específicamente el virus SARS-CoV-2, que es COVID-19, que se puede transmitir por gotas, por vía aérea o transmisión por contacto indirecto. Específicamente para las áreas de optometría, fonoaudiología, consultorios médicos o psicología, podemos encontrar también la exposición a riesgo biológico por microorganismos, que son bacterias, parásitos, hongos o virus, que les podemos contraer en contacto con fluidos corporales de los usuarios. En todas las áreas también nos podemos ver expuestos a fenómenos naturales como sismos, terremotos, inundaciones, precipitaciones como lluvias, granizadas y heladas, a riesgos psicosociales por gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, por las condiciones de la tarea, interfaz persona-tarea o la jornada de trabajo. En todas las áreas también podemos estar expuestos a riesgo biomecánico por movimientos repetitivos, tanto de miembros superiores, posturas inadecuadas por posturas prolongadas mantenidas, sobre todo para el personal que mantiene en posición sedente o sentado,
fijación visual permanente en trabajo con pantallas de visualización de datos, altura y distancia de pantalla con relación a la medida, que es trabajo en pantallas con altura superior a los ojos del funcionario. Específicamente para las áreas de laboratorio, extramurales, gestión documental, servicios generales y cuarto de residuos, tenemos exposición a riesgo biomecánico por manipulación de cargas, que se puede dar por sobreesfuerzos o trabajos por encima de la altura de los hombros, y fijación visual o permanente por visualización por microscopio para el área de laboratorio. También para estas áreas tenemos para las áreas de laboratorio, extramurales, toma de muestras, servicios generales, vacunación y terapia respiratoria, tenemos exposición a riesgo biológico por microorganismos, bacterias, parásitos, hongos o virus que se pueden dar en el momento del contacto con fluidos corporales de usuarios, por pinchazos con agujas contaminadas, manipulación de tubos de ensayo con fluidos corporales, manipulación y disposición final de elementos cortopunzantes que estén contaminados, contacto con sustancias de riesgo biológico o disposición final de residuos contaminados, y proyección de partículas por contacto con fluidos corporales del paciente. En el riesgo químico los tenemos especialmente en el laboratorio y en el área de servicios generales por manipulación, almacenamiento o transporte de sólidos y líquidos inflamables, que se puede dar por el uso permanente de reactivos para el análisis de las muestras, el uso de desinfectantes durante el lavado de material, almacenamiento de material combustible o material particulado, tanto orgánico como inorgánico. Esto es todo. Muchas gracias por su participación. No olvides que tu seguridad es un activo muy valioso para la empresa. Es tu seguridad y tu vida prima y debes cuidarla, conservar las buenas prácticas para evitar accidentes e incidentes en el trabajo. Recuerden que cualquier duda o inquietud que les haya quedado con referencia a la inducción pueden dirigir directamente al área de seguridad y salud en el trabajo para aclarar todas las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias y hasta luego.